Bueno, pues estamos en la última quedada de la noche, videoquedada, desde la Embajada de Estados Unidos en Madrid y desde el Consulado de Barcelona. El tema es los temas más importantes que ha habido en esta campaña electoral de las presidenciales y bueno, y comentar ya a esta hora cómo está yendo el recuento, porque aunque no está muy avanzado hay cosas que se pueden ir diciendo. Nos acompaña desde Barcelona Verónica Fumanal, que es consultora política y que asesora a Ciudadanos. Y también veo aquí que estuviste de visitante en las primarias de 2008. Sí, tuve el placer de estar invitada por el Departamento de Estado en las elecciones del 2008. Fueron apasionantes, una experiencia increíble, aunque mi favorita era Hillary Clinton. Claro, fuiste a las primarias. ¿Eras la favorita? Sí, estuve en las primarias. Bueno, Obama, Hillary. Tiene su oportunidad, oye, quién sabe. Sí, volverá. Y en Madrid nos acompaña David García Cantalapiedra, que es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Hola, David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar nuestra videoquedada. Bueno, la primera pregunta que es evidente es ¿cómo ves por ahora lo que está viendo el recuento en los estados de la costa este? Empiezo yo. David, el profesor. Empieza por otro. Empiezo yo. Bien, yo hasta ahora estoy viendo, no nos está sorprendiendo lo que está ocurriendo. Desde luego, si Florida cae por el lado de Obama, prácticamente se han acabado las elecciones. Sí van a ocurrir las secuencias que todos tenemos pensado. No habría que esperar ni a Ohio. Eso es lo que veo. A pesar de eso, yo lo estoy viendo que está muy ajustado. Y eso es lo más interesante de las elecciones, evidentemente. ¿Y tú, Verónica, cómo lo ves? Pues sí, la verdad es que hace tan solo 2 meses no podríamos imaginar que Romney estuviera en la carrera tan presente, con unos resultados tan ajustados, pero es lo que decía el profesor, si finalmente Florida cae, pues supongo que estas elecciones estarán decididas. Es curioso lo de Florida, ¿no? Porque todos damos por hecho que para que hubiese una noche electoral emocionante tenía que caer Florida y en cierto sentido en las últimas semanas, sobre todo después del primer debate de Denver, se empezó a extender la idea de que Romney iba a ganar en Florida, con lo cual el que caiga en este primer estado sí que efectivamente sus opciones de cara al resto de la noche electoral quedarían muy dañadas, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, de hecho hoy la imagen que quería transmitir el candidato Obama era de absoluta tranquilidad y serenidad, como diciendo está todo controlado. Esta mañana ha estado jugando un partido de básquet y en cambio su oponente, Romney, ha estado utilizando el último día, ¿no?, para hacer 4 o 5 mítines de campaña y parece que, bueno, al final las encuestas, a pesar de estar ajustadas, están del lado de Obama y a ver qué pasa finalmente en Florida. David, también en los últimos días, cuando se ha visto una pequeña recuperación de Obama en las encuestas, se tenía como precedente lo ocurrido en las elecciones de 2004 entre John Kerry y George Bush, en el caso de que efectivamente fueron elecciones muy ajustadas, pero que en el último momento, con el estado de Ohio además como elemento clave, Bush consiguió cerrar el trato. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves similitudes entre ambas elecciones? Yo lo veo más complicado. Además, la movilización que consiguió el Partido Republicano en esas elecciones no se puede comparar con la capacidad que tiene hoy en día. Aparte que ahí hay una serie de condados que son muy conservadores, pegados a Indiana, sobre todo los condados de los Amis y tal, y eso pero sería muy complicado que hoy en día se consiguiera esa movilización para conseguir ese efecto, no solamente en ese estado, sino en otros estados que en aquel momento votaron por Bush en lugar de por Kerry. Es otra situación completamente diferente y el Partido Republicano en ese sentido está en una situación de desventaja en cuanto a los demócratas. Pues mira, justo nos pregunta ahora Ángela, ¿hasta qué punto el factor religioso ha sido clave en esta campaña, sobre todo teniendo en cuenta que Romney es mormón, que es una religión que tampoco es muy bien vista por los sectores de la propia derecha religiosa, que es un granero tradicional del Partido Republicano, aunque sí que tiene ese voto mormón su peso en otros estados como Utah, Idaho, incluso Nevada, ¿no?, que están más en el oeste. ¿Cómo lo veis? ¿Qué papel ha tenido, David? Hombre, siempre hay una primera vez. También decían eso con Kennedy, que fue el primer presidente católico irlandés. Entonces, también en aquel momento incluso le hicieron, casi obligaron al presidente Kennedy en aquel momento a hacer una declaración de que él iba a
poner por encima a su país, por encima de su creencia religiosa. En este caso, yo creo que tiene su importancia hasta cierto extremo, no va a ser, y yo creo que en este caso no es una cuestión fundamental para la elección de Romney si sale presidente. Verónica, pero sí que, ¿qué opinas del tema del mormonismo? Pues precisamente este fue uno de los temas de la campaña de primarias contra McCain. El tema de la religión mormón de Romney fue uno de los temas que más melló su popularidad y parecía que era un factor determinante. Sin embargo, en estas campañas, en las primarias, no fue un tema determinante y en esta campaña electoral tampoco creo que haya sido un tema que a Romney le haya perjudicado excesivamente, que era un punto mucho más débil que positivo. Es curioso porque sí que es verdad que ahora salió las encuestas a pie de urna, que sí se ha dicho que efectivamente los estadounidenses que no tienen creencias religiosas se inclinan de una manera abrumadora por Barack Obama, o sea, por encima del 70% de los estadounidenses que se consideran agnósticos o ateos se inclinan por el Partido Demócrata. En este caso sí que es verdad que la religión sí que es un factor que divide, en cierto sentido, al votante republicano y demócrata en Estados Unidos, ¿no? Sí, no solo porque sea un tema que divide, sino porque aparte hay lo que se llaman los perfiles. Cuando una persona es más conservadora, tiene valores religiosos, tiene la tendencia a vivir en zonas más rurales, el voto laico es un voto más urbano, más demócrata, más liberal, por decirlo de alguna forma. Entonces, no es que el tema de religión sea fundamental, que en Estados Unidos lo es, como el tema del aborto, como el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, sino que además es el relato de todo el perfil el que hace decantar para un partido u otro. David, nos preguntaba una usuaria por el hecho mismo de que estas elecciones efectivamente van a estar, si no nos engañan, mucho más apretadas que la de 2008, ¿no? Y el contraste que hay entre esa imagen mítica, ya histórica, del Yes We Can de Obama, el primer presidente afroamericano, y la de hoy, que es un presidente que efectivamente va a sacar probablemente los apoyos que consiguió en 2012. ¿Por qué crees que se ha desgastado tanto la imagen de Obama en estos últimos años? Hombre, básicamente porque ha tenido una de las mayores crisis económicas de la historia. Eso desgasta a cualquier presidente, ya sea republicano, ya sea demócrata. Y después una serie de expectativas que se situaron encima de Obama, y digo encima porque prácticamente nos creamos la gente esas expectativas, a veces un poco irreales, de la capacidad que tendría su administración de solucionar una serie de problemas. En política exterior sí, porque le había prometido acabar con la intervención en Irak, y algunos otros temas más. En el resto, y sobre todo a nivel económico, lleva unos años muy duros luchando contra unos temas muy complicados. Entonces, quizá mucha gente ese mensaje de esperanza, el Yes We Can, en cierta manera les ha desilusionado, pero hay que ver también la situación en el contexto general a lo que Obama se enfrentaba cuando llegó a la Casa Blanca. Es un tema muy, muy, muy complicado. Entonces, yo creo que en gran medida esa desilusión de la gente es hasta cierto punto lógica, ¿no? Porque evidentemente no ha podido cumplir con todo lo que se esperaba de él. Cuando a Barack Obama le preguntaron sobre esto en un programa en Univisión, precisamente decía que una de las cosas de las que más se arrepentía era de no haber aprobado la reforma migratoria, que es clave por el voto latino, por ejemplo, en esta noche. Y decía que el problema también era que había estado durante 2 años con un Congreso republicano que no le había permitido hacer nada, que no había tenido ningún tipo de colaboración bipartidista con los republicanos en el Congreso y que le habían bloqueado, en efecto, todas las medidas que podía haber tomado. ¿Cómo ves ahora, por ejemplo, el hecho de que si Obama resulta reelegido se vaya a encontrar con toda probabilidad con un Congreso republicano de nuevo? ¿Crees que va a haber más colaboración o va a ser lo mismo de siempre? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque él ha tenido durante 2 años el Congreso a su favor. Entonces, evidentemente, el mensaje de la gente con ese Congreso a su favor, de no haber sacado adelante muchas medidas que podía haberlo hecho tranquilamente, fue votar al Partido Republicano y en más al Tea Party. Luego, eso lo vi como un voto de castigo hacia Obama. Entonces, yo no lo veo muy real. Entonces, evidentemente, ahora, salga Romney o salga Obama, sobre todo, va a tener un Congreso republicano de nuevo.
pero yo creo que incluso Obama como presidente y un Congreso republicano van a tener que hacer bipartisan policies. No pueden mantener el país en esta situación de impasse continuado en política exterior y en política interna. Además tienen un problema con la deuda del déficit y temas internacionales muy acuciantes. Tienen que acabar con este impasse. Están obligados los dos partidos a hacerlo. ¿Tú qué opinas, Verónica, sobre este impasse político que hay en Estados Unidos? Pues que uno de los mensajes de Obama en la campaña del Yes We Can era: no quiero la América de los azules, no quiero la América de los rojos, quiero una gran América. Y esa política o ese mensaje no se ha llevado a cabo. Ha habido una política bipartidista, Estados Unidos sigue dividido en dos y no ha podido llevar a cabo todas las políticas que a él le hubiera querido, porque ha tenido enfrente, es cierto que ha tenido enfrente un contrapoder republicano que ha frenado, obviamente, como es el trabajo de la oposición, ha frenado las reformas más liberales que él quería llevar a cabo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú a la gente le das un mensaje tan potente de esperanza, tan potente de cambio, la gestión de la frustración es muy, muy, muy compleja, porque tú no puedes controlar qué nivel de expectativa has influido sobre el votante. Entonces, esto le ha pasado una gran factura a Obama, y si nos damos cuenta, en esta campaña ya no ha hecho hincapié en esa unidad de... Eso te iba a decir, porque es curioso que de hecho a Obama lo que le han reprochado es que no ha desplegado una agenda clara para los próximos 4 años, cuando efectivamente en 2008 tenía una agenda que ahora mismo, es verdad, o sea, publicó un panfleto de 20 páginas que era bastante genérico, bueno, como los programas electorales de aquí de los países de Europa, pero realmente no decía exactamente cuáles eran sus proyectos para los próximos 4 años. A lo mejor es porque no se quería coger los dedos ante un eventual Congreso republicano, ¿no? Exacto, exacto, sí, la verdad que la indefinición de todo el programa de Obama era latente. Simplemente él no vendía propuestas concretas, él vendía un mensaje de esperanza y de ilusión, de un sentimiento, algo que es mucho más poderoso que una medida concreta. Entonces, él ha sido esclavo de este mensaje, obviamente, y esta campaña, que ha sido una campaña buenísima porque ha tenido éxito de recaudación, de fundraising en el Partido Demócrata y también en el Partido Republicano, ha sido una campaña que ha funcionado muy bien, pero claro, nadie podía luchar contra la campaña perfecta, que fue la de Obama del 2008. David, nos pregunta una usuaria si el tema de España, que ha surgido así como de manera colateral en algún momento en algunos debates en la campaña de Estados Unidos, ¿cómo crees que ha sido tratado? Es decir, ¿cómo se ha hablado de España cuando se ha hablado, por ejemplo, en la campaña electoral de Estados Unidos, tanto Obama como Trump? Desgraciadamente nos han utilizado de mal ejemplo, pero eso yo creo que tampoco es culpa de los candidatos. Han echado mano de unos ejemplos que además en ese momento salían en los periódicos o que salían en los medios, y evidentemente decir, tanto un candidato como otro, yo no quiero que el país llegue hasta en la situación que está España. Pues desgraciadamente pues hemos servido de ejemplo. Podían haber dicho, no quiero estar como está Grecia o no quiero estar como está Italia, pero en ese momento nos ha tocado a nosotros porque hemos salido en los medios de comunicación y hemos salido en artículos en el Wall Street Journal y en otros medios, y nos han tomado como ejemplo, desgraciadamente. Yo no creo que eso sea un ejemplo de mala visión de España por parte de ninguno de los dos candidatos, todo lo contrario. Pero desgraciadamente pues hemos estado en el momento equivocado, en el tiempo equivocado. ¿Qué se le va a hacer? Verónica, tú como española estuviste además en la campaña hace 4 años, ¿no? No sé, supongo que ya palparías la diferente visión que tenían de España entonces y la que tienen ahora. Sí, completamente. O sea, yo cuando estuve en las primarias del Partido Republicano y Demócrata, la visión que tenían de España era completamente diferente. Ahora España tiene la etiqueta del fail, ¿no? Del default, de un déficit público galopante, de una administración que no puede pagar ni los servicios básicos, de un rescate inminente a nivel europeo, y obviamente hemos estado en la agenda mediática a nivel internacional, y a los spin doctors de ambos partidos pues han dicho, bueno, pues vamos a poner a España como el ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer. Yo creo que es un elemento totalmente coyuntural. Creo que en Estados Unidos la visión de los españoles, para aquellos que nos conocen, pues no es tan negativa, pero sí que es cierto que ahora la imagen pública a nivel internacional de la que gozamos España pues no está en horas buenas, no está en nuestras mejores horas, la verdad.
Bueno, pues vamos a terminar, yo creo, por ahora esta videoquedada, pero vamos a hacerlo con el pronóstico que tengáis cada uno de los dos para esta noche. Dinos tú primero, ¿cuál crees que puede ser el final de esta noche? Bueno, yo creo que será un final con un Obama reelegido presidente por unos márgenes sí que ajustados, pero no tanto como pensamos. Controla la administración y sería histórico que un presidente como Obama no consiguiera la reelección, siendo que casi todos los presidentes lo consiguen. ¿Tú, David, qué opinas? Hombre, la lógica nos lleva a pensar que Obama va a ganar, pero yo hasta que no vea Ohio y Florida ya no me fío de nada. Incrédulo. Incrédulo total, sí. Pues Totalmente. Están ahí las papeletas, bueno, y cuidado que traigan los abogados, que es la segunda parte. Sí, Vamos a la parte de los abogados, mal vamos, ¿eh? Sí, no sería la primera vez que eligen un presidente, un tribunal supremo o un congreso, entonces yo ya no pongo la mano al fuego por nada. Eso sí que será la judicialización de la política. Bueno, esperemos que no llegue esa sangre al río. Pues Exacto. Un Muchas placer. gracias. Chao. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por participar.